Buenos días todavía, estamos rumbo a la laguna de Nahualac. Este es nuestro siguiente ascenso, vamos a llegar a aproximadamente 3.850 metros sobre el nivel del mar a este adoratorio prehispánico, que bueno, del cual ya hablaremos un poco de su historia más adelante. Ahorita estamos en un paraje que conocemos como Nexcoalango. Esta zona es una zona importante en la que se ayudaba a concentrar el agua. Por ejemplo, vemos de este lado las cajas de agua que colectaban el agua para la hidroeléctrica que se encontraba en la parte más baja de aquí de las faldas del volcán, hacia la altura del parque ecoturístico Dos Aguas. Ahorita de este lado podemos ver al fondo la silueta del Iztaccíhuatl, que bueno, vamos a continuar por este sendero, por esta brecha, hacia lo que se conoce como el Ayaucajmej, que es la casa de la niebla. Son estos lugares en donde se generaban las tormentas, donde vivían los dioses del agua, Tlaloc, Chalchutlicue, y vamos a llegar precisamente, estamos siguiendo la ruta de los observatorios sagrados o de los Tetzacualcos aquí en el Iztaccíhuatl, que tenemos al menos 3 registrados, incluso se maneja un cuarto también por ahí, que son Nahualac, el Solitario, los Ayauqueme y también el Caracol. Ahorita la idea de esta caminata es llegar hacia Nahualac, estar un rato en la laguna, visitar los vestigios arqueológicos y continuar todavía subiendo un poco más hacia el observatorio del Tetzacualco del Solitario, que es el mejor conservado de los que tenemos aquí en el Iztaccíhuatl. Ahorita pues bueno, son las 9 de la mañana aproximadamente, venimos a buen paso, empezamos hace 2 horas el recorrido ahí en la parte del parque ecoturístico Dos Aguas y estamos esperando llegar aproximadamente en 1 hora y cuarto a la cascada congelada. Seguimos la brecha hacia un río y esperemos estar en 2 horas y media máximo en la laguna de Nahualac, que va a ser la primera parada. Y bueno, ahí vamos a realizar otro pequeño clip de video que vamos a reunir al final para finalmente presentarles el video documental sobre esta región del Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Todavía encontramos estos contenedores del agua que se generan o se reúnen en esta parte a partir del deshielo de los pequeños riachuelos que vienen de la parte alta del Iztaccíhuatl. De hecho, esta parte es el camino hacia la cabeza, me parece, hacia la cabeza y el pecho podemos llegar por esta sección. Nos vienen acompañando Aldo, es el guía Aldo del Club de Montaña de Chimalhuacán. Y bueno, pues vamos a continuar ahorita en este ascenso. Más adelante pues también vamos a hablar con Aldo y con los compañeros que nos están acompañando también, para que nos presenten su perspectiva ya como montañistas, ¿no? Porque bueno, hay que ver que estos lugares son lugares sagrados, lugares donde se reúnen muchas energías, muchas cuestiones interesantes, y sobre todo que son lugares muy importantes para la cosmovisión de nuestros pueblos antiguos, ¿no? De nuestros pueblos originarios. Y bueno, vamos a continuar hacia Nahualac, donde vamos a tener presencia desde la fase teotihuacana, tolteca, mexica, y vamos a hablar un poco de las exploraciones en el siglo XIX que llevó a cabo el explorador francés Désiré Charnay. Y bueno, de ahí de Nahualac se pudo registrar, se pudo conseguir la colección o el acervo arqueológico más grande que tenemos hasta la fecha, procedente de la alta montaña mexicana. Seguimos en camino.
Bueno, estamos dentro de una cueva aquí en el Iztaccíhuatl. Viene Miguel enfrente. Y bueno, este tipo de lugares, de hecho venimos prácticamente en el agua. Vamos a llegar a una parte donde se alcanza a ver una especie de cascada interna que hay en esa parte que se forma del deshielo del volcán. De hecho ahí se alcanza a ver al fondo. Las cuevas en la tradición mesoamericana eran lugares sagrados, lugares de conexión con el inframundo. Y bueno, en este tipo de lugares hasta la fecha es muy común encontrar todo tipo de ofrendas. De hecho, acá acabamos de pasar la pequeña cascada que se forma de una grieta interna de aquí del volcán. Seguimos caminando en esta parte. Aquí ya la humedad luego se siente, ¿no? Sí. El vapor de la cascada también, de la caída, y allá está ya la salida. Es una cueva pequeña realmente, pero bueno, se nos hizo interesante. De hecho entramos por esta parte hacia allá al fondo y prácticamente le dimos la vuelta. Pues vamos de salida, y yo creo que nuestro siguiente punto para continuar con este video va a ser la cascada congelada. Ya estaríamos hablando de 3.600, 3.700 metros aproximadamente. Entonces llegamos a la parte de afuera de la cascada. Y bueno, aquí venimos los cuatro que venimos aquí en la expedición. Cuatro y un perro. Ah, sí, y Sema también. Dale, entonces, bueno, volvemos a grabar a la altura de la cascada congelada. Continuamos en el camino a Nahualac. Ahorita salimos de Nexcoalango y vamos caminando siguiendo este tubo del acueducto. Vean qué bonito toma. De este lado tenemos el acueducto. Venimos caminando prácticamente sobre una baranda, sobre una barda, y de este lado está prácticamente la caída hacia la parte de Nexcoalango. Nosotros venimos serpenteando para llegar primero a la cascada congelada. De ahí vamos a continuar por un río, y del río vamos a continuar hacia pues ya la parte de Nahualac. Tenemos que, llegando a la cascada congelada, vamos a tener que subir una pequeña loma. Y la cascada de Nahualac se encuentra en una hondanada de esta parte. Va a ser el primero de los observatorios de los Tetzacualcos que vamos a visitar hoy. La ruta es bastante tranquila hasta aquí. De aquí, terminando este acueducto, vamos a tomar una parte que se llama la Loma del Arrepentimiento para llegar hacia el río que nos va a conducir finalmente a la laguna de Nahualac. Continuamos en el recorrido y vamos a hacer más videos un poquito más arriba. Bueno, continuamos en la ruta de los observatorios sagrados.
Ya estamos a media hora, 40 minutos de Nahualac, la laguna de Nahualac. Estamos aquí a la altura de lo que se llama la cascada congelada, que tiene unos 35, 30-35 metros de altura. Venimos llegando a esta zona. Estos lugares son también puntos importantes, o fueron puntos importantes para la cosmovisión de las culturas prehispánicas de lo que fue Mesoamérica. Vean, son unos pequeños abrigos rocosos y obviamente la caída de agua, que se le llama la cascada congelada, precisamente porque llega un momento del año, obviamente hacia ya incluso enero, donde prácticamente la vamos a poder hecha hielo. De hecho, toda esta parte se llega a congelar. Incluso por ahí alcancé a ver vestigios de hielo. Ahorita voy a tratar de llegar, tengo que pasar por esta parte del agua. Cruzamos, nada más que como vengo grabando tengo que hacerlo con cuidado porque la zona está muy resbalosa. Ya ahí alcanza a ver un poquito de hielo. Obviamente la temperatura aquí en esta parte desciende de manera considerable. Se siente obviamente sobre todo en las manos. Y bueno, esta es la famosa cascada congelada del Iztaccíhuatl, que está camino a Nahualac. Subimos por un tubo, por un río que desciende cerca de 2 kilómetros hasta donde terminamos una parte de un tubo geológico que se conoce como la Loma del Arrepentimiento y que tiene una inclinación bastante considerable. Esta es la cascada congelada. En la parte de allá arriba hay una pequeña cueva, nada más que aquí es puro barro, entonces voy a tener que dejar de grabar para poder llegar a esa parte de la cueva. Bueno, pues nuestro siguiente clip ya va a ser en la laguna de Nahualac, a la cual vamos a estar llegando en aproximadamente 30-40 minutos, y les dejo una vista de la cascada congelada. Bueno, pues buenas tardes, ya llegamos a Nahualac, son aproximadamente la 1:30 de la tarde más o menos, la 1 de la tarde. Estamos llegando aquí a Nahualac después de 6 horas de caminata. Pasamos por varios parajes importantes, pero bueno, este era pues el punto más importante de nuestro recorrido. Esta laguna es una laguna artificial construida desde la fase Tlamimilolpan en Teotihuacán. Entonces aquí hubo una exploración entre 1880 y 1886 más o menos del francés Claude Désiré Charnay. Este personaje llegó a esta zona, la laguna de Nahualac, y fue el que realizó las primeras, se podría llamar, excavaciones formales en búsqueda de algún registro cerámico. Encontró cerca de 50-60 piezas que fueron trasladadas a Estados Unidos, y hace unos años, aproximadamente 5 o 6 años, hubo una repatriación de parte de esta colección o este acervo prehispánico, que hasta la fecha este sitio es muy importante. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde sale el acervo de montaña alta más grande de todo México. Es el lugar de donde se han recolectado, se han
obtenido mayor número de piezas. Y bueno, apenas hace 2 años hubo una pues exploración en esta zona. En muchos lugares incluso se dio la noticia de que se había encontrado el concepto de un microcosmos en esta zona, que podemos ver que es una laguna, como les comentaba, artificial, no es una laguna natural, fue construida con una intención en específico, y esta intención, perdón, en específico fue el hecho de convertirla en un punto sagrado, en un punto importante para los diferentes rituales y la cosmovisión mesoamericana. Desde las fases teotihuacanas también tenemos vestigios de las fases toltecas, y obviamente también reocupado ya en el posclásico tardío por los mexicas. Este edificio que estamos viendo al centro de la laguna es un edificio inundado prácticamente. Hay momentos en el año en donde lo podríamos ver libre, que baja totalmente el nivel de la laguna. Y esta es mi tercera vez aquí en este lugar. Y bueno, es la primera vez que lo veo con tanta claridad. Ahorita el nivel de agua está bastante bajo. Se puede notar muy bien el Tetzacualco, el observatorio. Este término de Tetzacualco, el doctor Arturo Montero lo refiere como una plataforma burda, una construcción muy tosca. No tenemos obviamente los finos detalles que vamos a tener en las ciudades que los españoles llamaron de cal y canto, como Tenochtitlan, Tlatelolco, Ixtapalapan, en todas estas regiones, sino que aquí son construcciones de alta montaña, precisamente adecuadas a la climatología, al medio ambiente y al ecosistema de la zona, que es un ecosistema obviamente hostil. Digo, en este momento nosotros pues traemos los piolets, los crampones, incluso llegan a subir personas con crampones, las protecciones para mordeduras de serpiente, en fin, ropa térmica, muchas cosas, ¿no? En época prehispánica obviamente todo este equipo no lo tenían. Entonces la llegada a esta zona de Nahualac, que es considerada una laguna sagrada aquí en el volcán Iztaccíhuatl, era pues prácticamente un acontecimiento, y obviamente todo esto iba enfocado al culto sobre todo de los dioses del agua, ¿no? Finalmente en toda esta región, que son las montañas, que se conocen también como los Ayaucajme o las casas de las nieblas, es donde se forman las tormentas, se junta la neblina, se forman las tormentas. Incluso si nosotros no tuviéramos un día más despejado hacia esa zona, se vería la cabeza del Iztaccíhuatl. Pero vean cómo ahorita ya empieza a bajar una pequeña capa de neblina, un banco de neblina. Y bueno, en este tipo de lugares era obviamente donde se formaban este tipo de cuestiones, ¿no? Las grandes tormentas que iban a alimentar también este tipo de lugares. Ahora, Nahualac tiene dos variantes o dos vertientes, una que viene de la parte alta, es decir, hay un escurrimiento que viene de parte alta, de aquí mismo de la ladera del volcán, que alimenta la laguna, y a esa altura, más o menos, tenemos un escurrimiento que va hacia la parte de abajo y se conecta incluso con la cascada congelada. Las primeras exploraciones como tal en este tipo de lugares son del arqueólogo José Luis Lorenzo, pero atrás de él vienen varios arqueólogos muy importantes que vienen a documentar todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas zonas de montaña alta. Adán Meléndez, el cual cité en mi video anterior, y que bajo sus investigaciones pude llegar a algunos sitios alrededor de Temamatla, de Tlalmanalco, como la Piedra de la Serpiente, el Mirador, el sitio arqueológico de la Mina. El doctor Arturo Montero, obviamente, que gracias a él tenemos un registro de cerca de 36 o 38 sitios arqueológicos en el Iztaccíhuatl. En el Popocatépetl también llegó a registrar algunos. En el Pico de Orizaba tenemos alrededor de 4 sitios arqueológicos. En el Nevado de Toluca tenemos también alrededor de 6, 7 sitios arqueológicos. Obviamente al ya mencionado el maestro José Luis Lorenzo, Víctor Arribalzaga, que también trabajó en la región de Texcoco, en el Monte Tlaloc, en Telapón, todas estas regiones. Y finalmente estamos en parte de lo que es la Sierra Nevada, ¿no? Que cierra la parte de la cuenca de México desde el costado oriente. Entonces, bueno, de los excavaciones aquí en Nahualac que realizó Charney, una de las piezas más representativas que se encuentra, de hecho, exhibida en la sala tolteca del Museo Nacional de Antropología, es un botellón alargado de este tamaño más o menos, con la efigie de Tlaloc. Ya en el video editado pues montaré la
la imagen de la pieza. Este botellón todavía tiene policromía, tenemos tonos azules, tonos blancos, y dentro de él se encontraron semillas de chía como a manera de ofrenda. Hasta la fecha, este tipo de lugares se piensa que son unos lugares de observación. De hecho, hay una reconstrucción, hay varias reconstrucciones de Nahualac, incluso hay unas litografías de Charney del siglo XIX. Tenemos también algunas reconstrucciones, por ejemplo, de Salce, que nos marca la laguna de Nahualac, con el Tetzacualco, el adoratorio principal, la plataforma al centro, construida con un amontonamiento de piedras pues literalmente muy toscas, sin ningún trabajo a detalle. Y en los 4 puntos, en las 4 esquinas de la laguna, tendríamos braseros de piedra. De hecho, la reconstrucción de Alfredo Salce es muy bonita porque incluso se ven estos plataformas, estos como braseros ardiendo, y se ven los hilos de humo mientras se está realizando una ceremonia importante religiosa en la plataforma central de Nahualac. Aquí también, en estos tipos de lugares, pues hay muchas leyendas, ¿no?, sobre este tipo de lugares. Hasta la fecha, la gente de las comunidades que pasamos apenas, pues también mencionan muchas historias alrededor de este lugar, ¿no? Es un lugar sagrado que dicen que los caminos se pueden esconder en algún momento y no puedes dar con la laguna, ¿no? Algunas otras leyendas de estas personas que viven a las faldas del Iztaccíhuatl, pues también nos comentan. Yo en algún momento llegué a hacer un ascenso anterior en el cual también se hizo un video documental, y en ese momento acá abajo en Xcoalango pasamos a desayunar a un puesto que está en esa parte, y una señora nos comentaba que incluso se oyen ruidos de niños mientras estás aquí. Recuerden que esto pues no sería raro si tomáramos en cuenta, la religiosidad mesoamericana, en la que los niños que tenían remolinos en la cabeza, obviamente, pues eran parte de una ofrenda en las veintenas que están consagradas al dios de la lluvia, que son sobre todo Atlcahualo y Tepeilhuitl, la fiesta de los montes. Atlcahualo, el descendimiento, o cuando descienden las aguas. Entonces, a nivel calendárico esto es importante, porque finalmente todos estos cultos, tanto de Tlaloc como de su contraparte femenina, que es Chalchutlicue, la diosa de las aguas terrenales, Tlaloc, el dios de la... yo siempre lo he dicho, ¿no? Decir dios de la lluvia es como muy por encima, es el dios del agua celeste, toda agua que se precipita sobre el nivel terrestre, ¿no? Entonces, en esta parte, pues vamos a encontrar eso, ¿no? Finalmente, todas las concentraciones de material arqueológico que todavía se pueden ver. De hecho, si camináramos alrededor de la laguna, cerca de las orillas, se alcanzan a ver pedacitos de tepalcates, pedacitos de cerámicas ya fracturadas. Y pues sí nos habla de una importante ritualidad hacia los dioses del agua, y obviamente un respeto muy grande hacia este tipo de lugares, que es donde se generan las tormentas y donde viven finalmente los dioses de la lluvia, los dioses de las aguas terrenales, en este caso Tlaloc, Chalchutlicue, pero también es donde vive Tepeyolotl, el corazón del monte, que es un desdoblamiento directo de Yayauqui Tezcatlipoca, del Tezcatlipoca negro, del espejo humeante, y que vive en esta parte, ¿no? Y que se dice que su lenguaje era el rugir de los felinos, era el rugir de los animales, y era una manera también de protección hacia todo este tipo de lugares sagrados, ¿no? Aquí en este mismo tipo de leyendas encontramos también algunas menciones a los Tlaloque, que son estos seres ayudantes de Tlaloc, que también pues son importantes dentro de la ritualidad mesoamericana, ¿no? Entonces, vamos a buscar ahorita otro ángulo para ver parte de la laguna de Nahualac, y realizamos otro pequeño clip, ¿vale? Bueno, pues continuamos en Nahualac.
otra perspectiva. Aquí al fondo se alcanza a ver otra vez el mismo adoratorio, el Tetzacualco. Y vamos a encontrar que bueno, en esta parte también era muy común, como les comentaba en el clip anterior, pues encontrar diferentes rituales y cultos a los dioses del agua, a los dioses de la lluvia. En este sentido vamos a tener también a los famosos Tlaloque, que son los ayudantes de Tlaloc. Son los dioses o diosesillos que tienen en unos contenedores de barro, en unas ollas de barro. Está cada uno distribuido hacia los 4 puntos del cosmos Nahua, y en estas ollas de barro contienen los diferentes tipos de agua. Generalmente se nos menciona a los tlaloques como una generalidad, como un grupo de dioses, aunque sí los tenemos identificados también de manera particular. Está, por ejemplo, Napatecutli, está Atlahua, está, por ejemplo, me falta Yauqueme también, y hay otros dioses aparte de ellos que están relacionados con este tipo de lugares, con las lagunas, como Opochtli, que es el dios de las lagunas literalmente. Entonces, los nahuas, recuerden que la lengua náhuatl es muy metafórica, es llena de difracismos. Entonces ellos comentaban también, o ellos decían, que en este tipo de lugares se dejan sentir las voluntades de estos dioses, y a las órdenes de Tlaloc, los tlaloques sueltan de sus ollas, de sus contenedores de barro, los diferentes tipos de agua que existen. Puede ser agua destructiva, puede ser agua benéfica, pueden ser las ventiscas o la nieve, el hielo. Y se decía que los rayos eran los tenedores de luz de estos seres, de estos tlaloques, y con estos rayos o con estos tenedores de luz rompían las vasijas, y era cuando liberaban las aguas que dejaban caer sobre la tierra, ¿no? Entonces, este tipo de sitios siguen siendo sagrados, este tipo de sitios siguen siendo de mucha importancia, y de hecho, ahorita viendo un poquito la toma más hacia el Tetzacualco, vamos a poder ver perfectamente la alineación rectangular que tienen estas plataformas, que tienen estos templos. No es el único aquí en el Iztaccíhuatl, ahorita por cuestiones también ya del clima que nos está encerrando ya la neblina, ya es también un poco tarde. Vamos a dejar el solitario y el caracol para otro ascenso, porque bueno, ya a estas altitudes estamos aproximadamente 3.850 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues ahorita el clima no nos está ayudando mucho para continuar la ruta. Lo vamos a dejar para otro ascenso, otro video, incluso ya con acampada, para poder llegar bien al solitario, que es el observatorio del Tetzacualco mejor conservado de todos los que se conocen en el Iztaccíhuatl, que son al menos 4. Entonces, con este serial de ascensos, pues nos gustaría registrar todo esto, toda la belleza que hay en la alta montaña mexicana, de una importancia muy grande para las culturas nahuas del centro de México, y que bueno, pues no tiene tantos estudios a lo mejor como otros puntos, pero sí es importante aquí recalcar obviamente las exploraciones de Charney, de las cuales ya hablé, recalcar también los trabajos arqueológicos de Arturo Montero, y en la actualidad el proyecto Nahualac, que pues sigue buscando vestigios. Aquí en Nahualac no nada más es la laguna, a 300 metros hacia allá, hacia la cabeza del volcán, se tiene un registro de otro conjunto arqueológico, parte de Nahualac, pero ahí nada más lo que vamos a encontrar son concentraciones cerámicas. No se ha encontrado ninguna plataforma, ningún petrograbado aislado, pero sí es importante que en la actualidad se han podido recuperar piezas de alta montaña provenientes de este conjunto que les digo está aquí a 200, 300 metros hacia el fondo de la laguna, pero sí es importante ver esta cuestión, ¿no? Vamos a continuar, ahorita ya vamos a iniciar el descenso para estar llegando aproximadamente a las 7 de la noche al Parque Dos Aguas, que es donde empezamos. Va a ser una caminata total como de 20, 21 kilómetros aproximadamente. Y bueno, ahorita de regreso vamos a pasar a ver la cascada congelada, la cual también ya grabé un video muy pequeño. Y bueno, vamos a continuar con este tipo de ascensos a las diferentes cumbres o a los diferentes sitios arqueológicos que se encuentran a las faldas del volcán Iztaccíhuatl de la Mujer Blanca, que es la traducción correcta de su nombre.
E incluso, bueno, ya más adelante también voy a preparar otro video para hablar de este tipo de elevaciones en las fuentes documentales nahuas y lugares muy importantes dentro de su cosmovisión, ¿no? Entonces vamos a continuar y bueno, espero que puedan disfrutar una última vista panorámica de la laguna de Nahualac. Ya venimos bajando de Nahualac, de precisamente la cascada la cascada congelada. Vamos un poco más lentos porque, como pueden ver, nos agarró una granizada y son granizos de bastante buen tamaño. Vamos a continuar aquí por este sendero hasta Nexcoalango, pie de la cuesta, y finalmente el Parque Dos Aguas, que vamos a hacernos unas 4 horas con estas condiciones, pero bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Ahí vamos, a pesar del hielo llevamos buen paso, y bueno, espero ver si puedo grabar otro pequeño clip más adelante.